Hola, hola a todos y todas, bienvenidos al episodio número 2 de Los Herejes Podcast, aquí nada es apto, el podcast en donde hablaremos de arte, historia, misterios y teorías conspiratorias. Hoy me encuentro con Carlitos, más conocido en un bajo mundo como mi esposo, uno de los 4 miembros de este proyecto, y quien les habla, Lisa Olaya, más conocida como Freak. ¿Cómo estás, esposo? Hola esposa. Suenen el saludo. Bien, bien, gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Carlos. Todo el mundo me dice Carlitos. Y pues bueno, aquí estamos viendo a ver qué surge de este bonito proyecto. Pues Gracias por estar aquí, yo estoy muy feliz de que nos acompañes el día de hoy y feliz también por las opiniones de todos nuestros oyentes, gracias por el apoyo que es muy significativo para este proyecto. Hoy hablaremos de lugares turísticos turbios y raros del mundo. Les contaré la historia de 5 lugares terroríficos para viajar y conocer. Así que comencemos. ¿Estás listo? claro, Así todo el tiempo. listo. Genial, me gusta mucho, o sea, me gusta demasiado este tema. Porque pues yo nací para viajar, creo. Pues yo soy un turista frustrado. Por el momento, por el Por el momento. momento, claro. Porque espero, sí, Viajar espero mucho. viajar mucho, conocer muchísimos Claro. lugares. Y pues nada, digamos, ahorita trato de conocer mi entorno, que es muy importante. Sí, primero conocerlo de adentro para... Y ya después, yo sé que, digamos, sé que vamos a hablar, digamos, de lugares que están muy alejados. Europa, pero entonces... Spoiler. Spoiler, alerta spoiler, spoiler. Entonces, pues nada, empecemos a ver qué surge acá de esta bonita Listo. charla. Entonces, en el top número 1 tenemos a Chernobyl. Creo que todos hemos escuchado hablar de este lugar, situado en el norte de Ucrania, por cierto, más específicamente en la central de Vladimir, la cual perteneció a la Unión Soviética. Fue tan grande y grave que se consideró el peor accidente nuclear y medioambiental de la historia. Es comparado con el accidente de Fukushima. ¿Has escuchado hablar de Fukushima? Sí, claro, Japón. Sí, en Japón, que también fue provocado por una planta nuclear, pero este se ocasionó por un tsunami. Y de hecho, esposo, quiero hacer una acotación aquí, y es que Japón es un país que realmente yo admiro y espero visitar en un futuro. Ya estoy ahorrando. Porque Japón es un país que renace de sus cenizas, es como el ave fénix, Total, por todo lo que ha tenido que pasar. total. De hecho, yo siento que Japón, bueno, aunque yo sé que estamos hablando así como de lugares muy, ya muy Sí, locos. sí, sí. Yo siento que en general Asia entra en un lugar muy, o sea, Muy top. muy top y muy turbio también por la gastronomía. A mí Asia me da mucho miedo. Uy, sí, 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 total. Es por eso. Qué buen Porque apunte. digamos, el lugar, los lugares son preciosos, las culturas son Exacto. excelentes, Pero no todo puede ser perfecto. pero no todo puede ser perfecto. Yo sufriría comida. mucho con la comida. Sí, yo wow. también. Yo anhelo, o sea, anhelo con mi vida poder ir a conocer lugares de Asia, como por ejemplo Japón, Ujú. pero lo pienso por esa misma razón. Sí, porque, o sea, digamos, en Japón hay varios sitios en donde tú literalmente te sientas y ya te sirven la comida. Como acá Ujú. los chusitos callejeros, por decirlo así. Pero wow, tú no sabes Pero qué, qué carne es la de esos chusitos callejeros. tú no sabes qué te estás comiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ya lo cerraron. COVID. COVID, ¿por qué COVID? ¿Quién sabe? Pero sí, es muy cierto. Eso que dices. Pues montar restaurante colombiano por allá. Tamales, tamales, Vamos, tamales de vamos. perro. Bueno, como les decía, es un país que admiro también por sus habitantes y por las grandes ciudades como Kioto y Tokio, que se crean con una infraestructura muchísimo mejor cada vez, pero aceptando y estando dispuestos a lo que les puede pasar, a todos los accidentes medioambientales también que tiene esta ciudad, este país. Por ejemplo, cuando fueron todos estos ataques hasta hacia Japón, Hiroshima, Nagasaki, Ujú. el pueblo estaba devastado, estaba Total. totalmente devastado, ya no tenía una razón para levantarse y vivir. Entonces el gobierno se le ocurrió la gran idea de llevarles papeles para que ellos hicieran origamis y los recogían a cierta hora de la tarde, solamente para que la gente se levantara y hiciera origamis y tuviera un porqué.
y les pagaban por eso. Wow. O sea, yo había escuchado pues que obviamente el origami venía de Japón, Sí, que no sé sí, qué y todo. pero Pero no sabía que ese había sido el origen. sí, Wow, chévere. sí, Continúa. ese era como la motivación de ellos. Lo escuché en un podcast de Diana Uribe, que me encantan los podcasts de Diana Uribe que hablan sobre los viajes que ella ha tenido. Son espléndidos, se los recomiendo mucho. Publicidad no paga. Pero Diana, si me das un beso. Mentiras. Pero bueno, como les decía acerca de Chernobyl, y cito el artículo de Nat Geo, el 25 de abril de 1986 se programó el mantenimiento rutinario del cuarto reactor de la central. O sea, estaban los tipos ahí diciendo, bueno, marica, vamos a revisar qué pedo con en la central. Como cada día. Hacer day. De Vladimir. Entonces, los trabajadores planearon utilizar el tiempo inactivo porque pues ellos eran así bien curiosos y decidieron probar si el reactor podría enfriarse. O sea, sí, súper casual. Y si la central quedaba sin suministro eléctrico, o sea, si podía enfriarse cuando la central no tuviera un suministro eléctrico. Sin embargo, durante la prueba los trabajadores incumplieron los protocolos de seguridad y aumentó súbitamente la potencia dentro de la central. Chamos. A pesar de los intentos de apagar el reactor, otro aumento de potencia provocó una acción en cadena. O sea, una tras otra cosa, Sí, y todo se iba empeorando. Los tipos seguían ahí tratando de calmar el bonche, pero eso se armaba cada vez más. Obviamente ya era demasiado tarde. Los tipos intentaron, como les decía, intentaron hacer de todo, pero finalmente explotó. Los bomberos Eso. intentaron apagarlo, pero no pudieron porque también se generaron una serie de incendios dentro de la central. O sea, fue como tipo, allá se está incendiando algo, allá también, allá Allá también. también, sí. Exacto. Entonces eran múltiples incendios que los bomberos no podían cubrir, por decirlo así. Y en última instancia, los helicópteros tiraron arena y otros materiales en un intento de sofocar las llamas y contener la contaminación. A pesar de la muerte de 2 personas en las explosiones, la hospitalización de los trabajadores y los bomberos, el peligro de la lluvia radiactiva y el fuego, no se evacuó. La gente evacuó demasiado tarde. Las zonas que estaban alrededor evacuaron tarde. Y ni siquiera la cercana ciudad de Pripyat, que es la ciudad fantasma, porque en Chernobyl vive gente, de hecho. Pero esta ciudad como tal fue la más afectada por esto. O sea, ni siquiera fue Chernobyl, sino esta ciudad. Que en este momento la gente no puede habitar allí. No. Pues de hecho, o sea, es un lugar turístico, de hecho. Sí. Hay que pedir permisos, hay que Sí, someterse a hay que mil a pruebas. Sí. Pruebas de radioactividad, toca, Ajá. mejor dicho, toca hacer de todo. Y a ser muy costoso. Sí, Muchísimo, toca supongo. tener muchísimo Gracias a cuidado. Luisito Comunica, que ingresó. Yo lo vi también para tener bases en esto porque yo quería también dar como información si se podía para la gente que quisiera viajar allá. Sí, eso es, pues básicamente eso es con permisos. Eso es. Es que ¿sabes qué fue lo que pasó? Que la planta de Chernobyl estaba construida, pero como la gente le quedaba muy lejos la casa, entonces construyeron dos ciudades alternas. Ujú. Entonces, para albergar a los trabajadores. Entonces, obviamente allí habían, como toda ciudad, jardines para criar a los niños, escuelas, todo esto. Entonces, en el momento que estalló todo esto, porque era un día, haz de cuenta tú estar en el colegio, tu mamá en el trabajo, tu papá en el trabajo, tu tío en el trabajo, todos laborando, y estalla esto de momento. Exacto. Lo que te digo, no, o sea, no fue evacuada la zona hasta 36 horas después del desastre. Ya muy tarde. 36 horas, día y medio. O sea, lo que muy tarde. Claro. Y lo que hablábamos ahorita es algo muy fuerte
para nuestro organismo, para nosotros, pues, Claro. para nuestra especie. Más que todo por la nube de toxicidad que Exactamente. había. Entonces ya obviamente muy tarde como para ya decir, yo sé que hoy en día hay personas vivas de ello, Pero no eso están bien. eso les dependió muchísimas Afectó enfermedades. mucho. De hecho, de Chernobyl nos dejó dos cosas. La tiroides y el cáncer. Wow. Antes de esto ya se habían explotado y ya se había inventado lo nuclear. Todo lo que tiene que ver con la bomba nuclear y todo este tema. Porque también aquí viene un tema de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasa? Como es nuclear, como es radioactivo, nos afecta directamente, tanto en campos, digamos cuando estallaron en Japón, todos en esos campos ya no se podía cosechar, tampoco en Chernobyl. Pueden que crezcan, en Chernobyl también hay lagunas de peces, la gente va y pesca, pero obviamente no se los come. Obvio, sí, claro, porque eso es algo que ya viene contaminado. Entonces eso me hace pensar que el mismo ser humano es el que ha creado las enfermedades. Sí, obvio. Si te ¿Qué pones pasó? a ¿Qué está pensar. pasando ahora? Ajá. Un clarísimo ejemplo. Y no, de hecho, O sea, que no es tanto como de que tú salgas y te agarre el resfriado porque el frío te hace daño. Es por la sí. contaminación misma. Sí, porque digamos, por algo empezó, por ejemplo, la influenza, que es O el SIDA. Exactamente, que son. Bueno, pues el SIDA no es tan común. Pues obviamente es muy, muy común, pero digamos, no es tanto como la influencia, la gripa, que es Sí, a lo que todos enfermedades, estamos expuestos. sí, Pero exacto. fue algo que también surgió por algo que hizo el hombre humano. Ujú. Y digamos, un claro ejemplo también de Chernobyl es que el ser humano es quien daña todo. Digamos, Chernobyl, Total. a pesar de tanta radioactividad y tanta contaminación que hay, uno ve y, por ejemplo, Pripyat tiene muchísima, muchísima naturaleza. Sí, es como un Demasiado. jardín del Edén radioactivo. Exacto. Esa es la palabra. Exactamente, porque es que hay mucha naturaleza. ¿Sabes qué es lo bueno de Muchísimo. Chernobyl? Y de todos estos lugares que vamos a mencionar, la estadía es gratis, aprovechen. Aprovechen, no sí. Sí, uno se podría ir a acampar allá, solo por una noche. Sí, porque sí. Y No. además hay zonas. Exacto. Zonas de zonas. Zonas de zonas, Porque exacto. digamos, como digamos, hay partes en las cuales, listo, tú puedes entrar, vas, conoces, allá a uno le dan un controlcito Ajá. para ir mirando la radioactividad del lugar. Digamos, ya las zonas más cercanas a la planta es donde ya hay que entrar, o si es la zona más cercana, bueno, hay una zona en la que hay que entrar ya protegido. con protección, porque pues ya Exacto. todavía se concentra muchísimo lo que es. Sí, y de hecho hay historias muy turbias de una familia que decidió quedarse a pesar del incidente y quedaron con malformaciones. Muchas teorías Sí. aparte de esto que son turbias, ¿no? Que dan miedo, porque cualquier asesino serial bien puesto podría ir a Chernobyl, vivir allá. Es una locura y Sí. no me tienten, gracias. Pero bueno, dejando nuestras teorías conspiratorias a un lado, ponle cuidado que en un principio fallecieron 28 personas en el instante, en el accidente, y más de 100 resultaron heridos. O sea, esa es la estadística del momento. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer y tiroides tras haberse expuesto a la radiación del incidente. Aunque algunos expertos han rebatido dicha afirmación. Se han dicho que no es cierto. Yo opino que sí es cierto y que no solamente afectó a niños y a niñas, porque, ¿qué pasa? Fue una nube de toxicidad que invadió Europa. Muchos países estaban en alerta de que, uy, ¿qué vamos a hacer? Uy, quieto. Exacto, o sea, como que cerremos esto como en los Simpsons, pongamos un domo. Un domo. Casi que así estaban ¿de qué? De preocupados todos los países. Lo que como tú decías, hay un bosque rojo hermosísimo allá, pero es el que tiene los más altos niveles de radioactividad. Y pues está también la zona de exclusión, que Ujú. son los pueblos aledaños que tienen más radioactividad. Exacto, será la palabra, zonas de exclusión. Que es Exacto. uno ingresa con protección.
como tú lo decías, hay que conseguir un permiso especial, te dan una carta, tienes que llevar tu pasaporte, en cada que vas avanzando hay como una máquina que te prueba la radiación, por si llevas radiación. Entonces también te dicen que puedes entrar, pero bajo tu propio riesgo. O sea, si te pasa algo, güey, no vamos a responder. Ya hables madre. Exacto. Y hay unas reglas, no te puedes llevar nada. De ahí. Total, sí, eso No te también. puedes Esa llevar regla nada. es regla de oro. Y pues es que hay algunas infraestructuras que ya están como en el piso. O sea, de que tú entras, así como Maipore, que entras y ya ves el techo caído. Ujú. Y entonces es como, uy, es también por el mismo bajo riesgo de uno. Que hecho Luisito entró como a casas y eso no está permitido tampoco. Pero si yo fuera Luisito también entraría. Yo también, obvio. No a todos los días. Hay un parque de atracciones de Pripyat en Ucrania que lo iban a estrenar y quedó literalmente, o sea, quedó como lo construyeron. Sí, yo he visto. De hecho, la rueda la rueda de la fortuna Sí, es muy famosa. sí. Es muy Porque es famosa. muy grande, o sea, es como, wow. Pero quedó tal como o sea, quedó nuevecita, por decirlo así. Qué triste. Y es la portada de nuestro podcast. Magia de la edición. Bueno, esposo, ¿qué te pareció Chernobyl? ¿Irías cuando vamos? Que no sea esta semana. No tengo tiempo. Pues yo les escribo por WhatsApp, eso cuadramos. Me Típica frase, encantaría. típica frase de cuando planeamos un viaje. No, yo le Sí, escribo, yo le escribo y después armamos un grupo. Armamos grupo y ya ahí cuadramos Corriendo. otra campa. Espera que. ¿Qué? Pues no, mentira. En general me gusta, o sea, ese tema me gusta muchísimo. La historia es muy chévere y aprendí cosas que pues hicieron como que ¿Conexión? sí, ¿Tuvieron sentido para ti? sí. ¿Para ustedes también? Esperamos. Y pues nada, Que sí. Bueno, ese tema me gusta, ese me gustó muchísimo. Es en mi lista de destinos turísticos. por dos, lo iría a visitar. ¿Con o sin compañía? Oh, Ush. una chica atrevida, no mentiras. Bueno, ya. En el top 2 tenemos. Bueno, la verdad, yo quería involucrar aquí en el top 2 algo de nuestro país, algo muy simbólico. Entonces, y creo que no muchos conocen la verdadera historia de este suceso. Y también que algunos no lo han visitado, entonces atrévanse a visitarlo. ¿Cómo sería para ir a visitarlo? ¿Cuál es, Lisa? ¿Cuál es? Están listos. Desde mi experiencia personal iba a ir, pero como te acabo de decir, no pude, porque eso es de la vida, cosas del destino. Pero con ganas de visitar a nuestro querido Armero. Me encanta. ¡Eso! Muy chimba, un lugar muy chimba. He tenido la experiencia de estar ahí. Oh my god. Quiero, pero bueno. Considerada una tierra santa por el Papa, ya que vino y dijo como no, aquí mucha muerte, muchos sustos, entonces tierra santa y ya. Pero pues las almas no funcionan así, querido Papa. No. Siguen asustando. ya que por su gran tragedia muchas personas o desaparecieron, literalmente no se encontraron, niñas, niños, ancianos, ancianas, gente del común prácticamente, que dormía una madrugada y fueron sorprendidos por una avalancha de barro que se llevó sus vidas, sus seres queridos y sus hogares. Hoy les vengo a contar la verdadera historia de Armero. Bueno, para empezar, todo fue culpa del sacerdote del pueblo. Yo siento que esto, bueno, vamos a ver esa historia porque todos tenemos diferentes versiones, ¿no? Sí, Como todo, pero pasa algo y todo. yo le creo a esta. Vamos a ver, cuéntame. Ya le creo a esta por lo que dice, pues, las fuentes. ¿No? El pueblo como tal ya estaba en una alerta roja. O sea, ya les habían dicho como, parce, esto en cualquier momento se va. Sí, eso sí. Exacto. Entonces, el único deber del padre y de todos los sacerdotes de todos los pueblos es avisar si hay una emergencia, activando las campanas de la iglesia. Entonces, al sacerdote, El papá por allá tranquilo y uno acá Sí. involucrándolo.
el sacerdote le dieron la orden desde arriba. O sea, le dijeron como esto se va a estallar en cualquier momento. Así que tiene que avisar. Se lo dijeron a él en la mañana, imagínate. Pero no, el tipo decidió irse. Decidió dejar el pueblo ahí en... Ay, eso de pronto es mentira. Pero yo me voy. Entonces, él decidió irse solo y literalmente dejar que pasara lo que pasara. Wow. ¿Es religioso? Uno diría, ¿por qué? ¿Por qué el sacerdote está haciendo esto? Hay una leyenda urbana que quizá muchos han escuchado o no, y es que el pueblo ya venía, o sea, desde hace un tiempo ya estaba maldito. O sea, al pueblo Sí. ya le habían dado como echado la sal, por decirlo así, por un sacerdote a quien habían matado allí. Pau. Pero el hecho es que fue algo que estremeció al país. Totalmente. Totalmente. O sea, hay un antes y después de Armero. Y que aún quedan muchas incógnitas de por qué pasó, cómo pasó. Era tanto el desespero que la gente escribía en las paredes el nombre de la persona y el número de teléfono o una dirección a donde llegar. Y, o sea, por si la persona aparecía y decía como, bueno, ahí está mi nombre, me voy. Pero lo que te digo, muchas personas literalmente se las tragó la tierra. Sí. O sea, prácticamente fue eso. Y como te decía, el pueblo quedó enterrado en barro. Mientras dormían totalmente tranquilos. O sea, puede ser que hoy nos vayamos a dormir y nos pase eso. Imagínate la angustia. Sí, obvio. Es que de todos modos, ahí está. Esa es la cuestión después de la vida en sí, ¿no? Tú te acuestas a dormir, tú no sabes si vas a amanecer bien o qué. ¿Cómo pasa? O sea, a todo, la vida a uno le cambia de la noche a la mañana. Total. Y nada, eso es muy denso. Como te decía, fue una emergencia nacional y seguramente más de una persona ha escuchado historias personales y historias como tal. Sí. De decir, yo conocí a alguien que estuvo ahí, o en ese tiempo yo estaba en Bogotá, pero, o sea, lo que te digo, no hay nadie en el país que no conozca la historia de Armero. Total. Pues sí, de hecho, mi familia es de esos sectores. Yo tengo mucha familia que es de Caldas, de Chinchiná, que fue Ok. uno de los lugares más Sí. que resultaron muy afectados. Sí. Incluso, no sé, mi papá me contaba que él estaba, yo no recuerdo bien si era que él estaba en Caldas o en Chinchiná, pero que el momento en el que pasó eso de la erupción del volcán, Ujú. cayeron restos de polvo, partículas, cenizas, no lo sé, donde él estaba. Oh my god, sí, Y claro. se empezó a Tuvo un percibir gran alcance. muchísimo. De hecho, lo que se sabe es que Armero, no recuerdo bien, porque como tal el volcán está llegando a Manizales. Sí. Y hay un pueblo que... Es que hay un Armero pueblo queda antes como de en el Armero, medio. que es a donde se supone que se pensaba que iba a ser el más afectado. Por eso fue que tampoco se le puso como tanta... Sí, sí había se le escuchado de puso eso. tanta como importancia. Sí. Y aquí tenemos que Armero. deshabitar eso Armero, porque ellos decían, no, Armero está muy retirado. Por eso también se dice lo de que el pueblo estaba maldito. Ajá. Porque cayó una piedra, la piedra aún está, Exactamente. que fue rodando hasta que nomás dio. Y fue una piedra enorme que salió del volcán. Y se llevó muchas cosas por delante. Cochas. Hashtag cochas. Entonces, sí, entonces eso fue. De todos modos, de pronto, viéndolo por el lado religioso, por el lado... Sí, leyenda. Sí, legendario. Está lo que, pues digamos, sí, está lo que, pues la maldición que tenía el pueblo. Si lo vemos por el lado más físico, más científico, pues es por el alcance que tiene una erupción. Claro. Es de ahí, eso no va a salir así como nos muestran de que la lava empieza a bajar así poquito por el ladito del volcán. No, sino que eso es ¡pah! como... Sí, literal, como esas cosas de fiesta Exactamente. que sí. se estalla y ¡pa! ¡Pah! De una. Y eso, o sea, primero se alza Exacto. muy alto. Como las bazucas de las madas dicen los estudiantes. ¡Pa! Exactamente. De una, Y gran no, hijo de la mala. Entonces, eso es lo que pasa.
Por eso es que tampoco se le prestó mucha importancia a Armero. Claro. Por eso, porque se supone que quedaba muy lejos. Pero igual, Pero estaba en alerta roja. sí, también. Porque Porque digamos, el volcán ya estaba activo. y aparte, esposo, ya iban, o sea, había gente ya trabajando en todo eso para, o sea, ya habían medidas. Lo que pasa es que la Fue hace gente, mucho tiempo. y también hay muchas teorías de que la gente también ya sabía, También, sí, obvio, como todo. pero pues no se Antes, sabe, es como, no se sabe con exactitud. tú no ¿Quién sabes tenemos ahí? exacto. Entonces, bueno, lo que se dice es que hay muchas almas en pena, que todavía reviven cada madrugada lo que les pasó. Qué horrible. Un destino turístico muy, muy chévere, ¿por qué no ir? Muy chimba. Les quiero compartir mi experiencia. ¿Por qué no ir a acampar allá? Dios mío, A ahí sí me vivir. vuelve loco. Yo pasé de día. Pero Tanflor. pasa algo, No, mentira. estaba de viaje, pero hay algo muy loco. Dime. Y no siento, y no, o sea, no soy yo el único que dice eso. Sí. Incluso, o sea, cuando tú pasas por ahí, entras como tal, porque está la carretera que viene de Sí, Guayabal, uno pasa por de que Armero y tú tal. pasas y ya. Lo único que ves es el hospital. Sí, el hospital es como lo que la gente más conoce, lo más Exactamente. central. Pero si uno ingresa como tal al pueblo, primero que todo, en tus recuerdos, en tu mente, va a quedar una percepción de oscuridad como si uno pasara de noche. Porque es que sí se siente la mala vibra, Es que es muy denso. la mala energía, las energías están ahí. Claro. Entonces, Es como los campos de concentración. Yo Exacto. quisiera ir a North Beach y no me acuerdo el otro, pero lo que me acuerdo de otro chiste. otro chiste negro. Vamos, compártelo. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un negro, entre un judío y una pizza? No mames, no Que sé. la pizza no grita cuando está en el horno. Perdón. No, güey. Valimos madre todo en este plano terrenal. No. Vaya edición, gracias. Entonces, volviendo a. Mi edición, por favor. Volviendo al tema de Armero. Bueno, de los campos de concentración. Ahí han pasado cosas muy malas. Claro. Han pasado cosas muy malas. Y lo mismo pasó acá en Armero. Y en Armero con lo que hablabas ahorita. Sí. Posiblemente es posible que hayan penas, almas en pena, perdón, que digamos lo que el Papa decía, pues yo en lo personal no creo mucho en eso, pero de que obviamente pasa algo ahí por la cantidad de mortalidad que hubo. ¿Sabes también qué pasa? Que la gente no respeta un carajo. Uh-huh. Entonces, no estoy criticando a nadie ni a sus cosas religiosas, pero en Quimbaya hay una iglesia que son satánicos. El satanismo pues ya es una religión que no se le llama satanismo, sino ocultismo. Ocultismo. Uh-huh. Que va de la mano con la brujería y todo este tema. Pero bueno, como les decía, muchas personas Quimbaya queda cerca de Armero. Entonces mostraban cómo la gente iba ya también a profanar o a hacer cosas satánicas. Uh-huh. Yo en mi experiencia iría a todos estos lugares mencionados con cuidado y respeto. Primero, Total. porque hay dos formas de entrar: en chiste, en chanza, en burla, y a visitar, a conocer, por decirlo así. Porque Total. por eso mismo pasan las experiencias. O sea, a mí me han contado gente que va, llega, la burla, la chanza, quizá por los nervios también uno hace chistes, pero han vivido cosas que los deja atónitos en el momento. Total. Y lo que te digo, allá la energía es muy densa. Por ejemplo, no sé, digamos, si una vez no me acuerdo con quién lo comenté, pero decía lo mismo. En el Imagínate- recuerdo a uno le queda como si Sí. pasara de noche porque es el cielo Imagínate oscuro. que una vez estaban, o sea, me acaba de llegar este recuerdo. Estábamos con mi mamá arriba en mi cuarto y estábamos viendo ese programa de Ellos Están Aquí Ujú. y estaban dando el especial de Armero. Lo estábamos viendo porque, un dato aquí curioso, mi mamá me pone a ver películas de terror desde que tengo 5 años. Me traumó. Pero gracias, mami. Gracias a ti tengo el carácter que tengo. Soy freak. I'm freak. Un friki. Entonces estábamos ahí viendo eso normal y nos quedamos dormidas, apagamos el televisor, ya se había acabado todo.
Y me dice mi mamá, casi a medianoche, me dice, Lisa, me comienza a llamar. Yo obviamente como duermo como una vaca, no le escuché nada. Y al otro día me dice, me asustaron. Y yo, ¿pero qué? ¿Cómo? O sea, nosotras sí quedamos un poquito inquietas por todo lo que pasó en ese especial. Porque a mí me asustó. O sea, a mí personalmente me asustó muchísimo ese especial. Porque un momento en el que la señora, una señora que iba como en camisa blanca, que ya tiene sus años, o sea, no me acuerdo el nombre, pero ya se veía cómo le tocaban la espalda y cómo la camisa se movía. O sea, como si Qué alguien locura. te estuviera aquí acariciando la espalda. Eso me dejó atónita. O sea, yo dije como, y ya estaba como tan desesperada que te entra ese desespero y ya no Sí, quiero esa estar aquí, incomodidad y ya. tal. Y Exacto. empezando porque lo que es un lugar con energía fuerte, con energía muy pesada. Claro. Y aparte sumar el programa, que la esencia del programa es Sí. hacerlo ver No, paranormal. y llegaron al hospital y decían, o sea, súper así como relajados, ah, sí, allá hay 2 niños, los estoy viendo. Y seguían caminando y yo, huevón, Han ¿qué? pasado cosas muy locas. Y digamos, allá hay otra cosa que, aparte de obviamente el cementerio que hay, está pues digamos como la principal del pueblo, que no sé qué, Sí, sí, que obviamente sí. quedan las casas destruidas. Hay mucha naturaleza, como lo que hablábamos, algo parecido, es un lugar abandonado, Ajá. el cual pues tiene pues mucha maleza, mucha rama, mucho árbol que ha nacido, y están las tumbas en las casas. Pues Ah, digamos, ok. como que se pusieron, como es que se le, como la, ay, ¿cómo es que se le llama? Como cuando se hace de que ahí está, de que ahí murió alguien, el, No, no sé. bueno, Se, pero el caso, está casi se como la, pinta y se dice como aquí exacto, y hay falleció tal cruces y todo, persona. entonces digamos, Ajá. hay cruces de familias completas, de pronto de grupos de niños que estaban jugando, Uh, y algo muy denso es que cuando yo fui, habían, después de tantos años que pasó eso, tú ves juguetes viejos, obviamente, juguetes abandonados del momento, y hay juguetes nuevos, recientes. De pronto son personas que los llevan para de pronto alguna niña o alguien que murió. Ay, Entonces claro. hay muñecos, hay flores, porque hay gente que va a visitar como el lugar en el cual su familiar murió. Sí. Entonces eso hace que uno se invada como más de sentimiento, más de Ok, muchas cosas. exacto. Entonces es un lugar muy chimba, muy chévere, hay que ir con mucho respeto, porque es un lugar que pues básicamente fue que algo que marcó el país y todo. Sí. Yo sé Y que no se nota, pero soy una persona demasiado miedosa. Me da miedo la oscuridad. Ah, por dos. duermo con una lámpara al lado, literal. Pero a la vez me atrevo, o sea, me gustaría ir. Hay otra cosa muy loca, que hay una cruz, la cruz de Armero, que es muy grande. Sí, eso es muy súper conocida. grande, sí. Algo que muy loco que pasó fue que hay un gatito negro. Yo lo he visto, mi tío lo ha visto, Pero el y van varios familiares que han pasado El por ahí. gatito es real. Hay un gatito negro. Sí. Entonces no sabemos si es que son muchos gatitos negros o es el gatito que siempre está ahí. Pero siempre en esa cruz Hay un gato negro. hay un gatito negro. Oh my god. Entonces, amigos, si alguno va a Armero o ha visto el gatito, me cuentan, escriben, por favor. Sí, el número de Andrés es. Es el siguiente. Dejamos la red social al fin en la descripción Entonces, del video. Eso, genial. Otro lugar turístico muy chévere, muy cerca, prácticamente para nosotros los que vivimos acá. Pues no es muy cerca, pero relacionado con los lugares que tenemos. Es un lugar muy chévere y es muy interesante de visitar en realidad. Uno va y uno se queda en serio como impactado de todo lo que hay, lo que te digo. Las infraestructuras, digamos las casas, que todavía Sí. hay paredes en pie. O sea, lo que te decía, yo Hay baños, digamos. en este sí iría acompañada, me gustaría más bien con un grupo de amigos, y ir, visitar, obviamente con todo el respeto, con todo y ya, pero no me quedaría, la verdad no me quedaría una noche. A mi mamá la despertaron, o sea, le tocaron el hombro. Y resulta que ella se paró y dijo, obviamente uno siempre deja el celular cerca a uno. Y el celular resultó en el armario. O sea, cerca al frente del armario, literalmente. Entonces es como, venga por su celular. Venga a ver qué pasa. Que mi mamá sintió que le dijeron eso, o sea, intuitivamente. Dijeron como, mira, que está su celular. Qué perro miedo. Pero pues mi mamá lo que hizo fue mirar eso, decir, bueno, y se volvió a dormir.
al día siguiente su celular ya estaba al lado de ella. ¿Qué pasa? Yo sé que todo el mundo tiene un pasado oscuro en donde se la pasaba viendo creepypastas. Ajá, totalmente. Uno cree que no porque uno es muchacho, porque uno es adolescente, pero uno siempre se lleva una carga de ahí, de esos videos, de ver todas esas cosas. Ujú. Por lo menos uno no lo siente, pero uno que ya es ahorita es más maduro, por decirlo así, uno lo siente y uno ya no es capaz de ver, por ejemplo, rituales satánicos a la 1 de la mañana, como antes. Total. Sí, obviamente, porque Es que es cosas verdad, que o sea, mueven las energías. Yo creo mucho en eso, yo es creo verdad, mucho en las sí. energías y eso es algo que, como trabajar, no, sino tratar de interactuar o tratar de mover las energías es muy duro, es muy complicado. Sí. Y no, o sea, es muy duro y peligroso a la vez. Y yo no creo que no he sido la única, Andrés, esposo, que uno llega a un lugar y siente totalmente la energía de la persona. Muchísimo, demasiado. Y Eso uno me dice pasa. como, Gracias. o hay veces en las que uno llega a un lugar y no soporta estar en ese lugar, Exactamente. por alguna extraña razón. Entonces yo creo que lo mismo me pasaría en Armero. Eso pasa, créeme que sí. Yo creo Tú que estás, sí. pero obviamente quieres Ya, conocer irte. mucho, pero es más por el morbo que nos gana siempre. Sí, voy con mis expectativas de cierta forma, de lo que yo creo que me voy a encontrar. Ajá, claro, totalmente. Porque al fin y al cabo es algo que le da a uno cierta curiosidad, cierta, uy, que ahora ya. Pero es como, bueno, yo voy, pero yo creo que una vez en la vida y ya. Como por Hay que ir. conocer. Amigos, Como saber. amigos de nuestro núcleo, si escuchan esto, escríbanos sería? y pues se planea también. Siguiente viaje planeado. Quiero ir, sí, antes de partir. En el último top, no mentiras, este no es el último, ni lo Apenas es el crean. tercero. En el top número 3 tenemos la Isla de las Muñecas, situada en México, más específicamente en Xochimilco. Lo que ocurrió en este lugar y su historia es interesante. Resulta que un tipo quedó con una especie de trauma, ya que había encontrado a una niña ahogada cerca de este lugar, y él decía que ponía muchas muñecas alrededor de la isla para que el espíritu de la niña no lo atormentara. Entonces era como tratar de ahuyentar el espíritu. La isla está colmada de muñecas por todos lados, o sea, distribuidas hasta por un orden. Tipo, aquí están las cabezas, aquí están los brazos, aquí está esto, aquí está lo otro. El dueño de la isla murió de un infarto, fue muy raro su muerte, en el año 2001. Hoy en día es un atractivo turístico en Xochimilco y se alcanza a ver la isla de las muñecas. Cuando yo fui en la balsa, sí o sea, como Esa sí lo visitó ella, claro. nos dijeron, como miren, allá está la isla de las muñecas, pero yo en ese entonces no sabía ni la historia ni nada de eso. Fue que ya después que caímos en cuenta que dijimos como, oigan, pasamos por ahí y no fuimos, o sea, no entramos. Pero pues son por cosas de la vida, ¿no? Yo creo que todo, claro. nada pasa porque sí. Son demasiadas muñecas, como te decía. Pero ¿de dónde sacaba las muñecas? Pues bien, hay un momento en donde la gente se comienza a preguntar qué pedo con este tipo, por qué está colgando tantas muñecas. Entonces la gente, por el mismo morbo que estábamos hablando, decía como, no, vamos a ver al loquito ese. Y como págale, te tenían que llevar muñecas. Entonces claro, eso hacía que la isla cada vez habría más muñecas. Pero claro, cuando el señor Julián seguía vivo, que era el tipo que... Pues entonces que empezó con todo. Sí, pero muy raro, ¿no? O sea... Muy loco. De hecho, cuando escuché, yo también ya había escuchado sobre esta isla. Sí. Y cuando escuché, yo me la imaginé, porque en realidad no he visto fotos, te lo juro. O sea, literal es... Pero imagino que, me doy una imagen a esto. Y siento que es algo muy parecido Sí. a las tumbas de Armero, que vamos a encontrar muñecos. Y siento que la energía que se maneja Sí. ahí Sí y no. genera lo mismo. Digamos, Ajá. no sé si de pronto tú, ahora que conoces la historia y que pasaste por ahí, tú la recuerdas como un lugar claro o un lugar oscuro. Oscuro.
Así Es mismo que, es como digamos, uno recuerda los lugares. y muchos árboles. Ajá. Muchísimo árbol y sí es como una isla porque es un terreno alto, aparte de eso. De hecho, Xochimilco tiene muchas historias Sí, eso te iba a decir yo. raras y Xochimilco tiene oscuras. muchas historias. Hay un Hay cuevas restaurante, toda la vuelta. o sea, hay un restaurante en donde grabaron la primera película en México que tiene todavía un cadáver. O sea, la gente va y se toma fotos ahí con ella. Es una mujer. Y está el cadáver de la actriz principal, creo que es, o sea, súper loco. Y pues también me gustaría visitar México en el Día de los Muertos, sería algo Excelente, totalmente. muy chévere. Y más en Xochimilco, o en pueblos como Juárez, en Hidalgo. Iría a visitarlo, pero en pueblos así. Es que yo siento, o sea, al momento de hacer turismo, uno debe como buscar lugares muy del país o muy del país. Sí, muy Por culturales. ejemplo, muy culturales, digamos. Digamos, a la hora de ir a La Habana, Cuba. Exactamente, por ejemplo, al momento de ir, por ejemplo, lo que tú dices a México, el mismo Estados Unidos. La idea es ir a lugares que sean muy de De ahí. centro cultural. Exactamente. O No. muy muy Pueblerinos. pueblerinos, Que es donde la también. gente todavía conserva su Como cultura. Pensilvania, Salem. Exacto. Hay un lugar de Estados Unidos al cual yo anhelo ir. Riverdale. Riverdale. Sí, también, o sea, de hecho lo que es Salem, Riverdale y otro que es más para acá, fueron pueblos de brujas. Ujú. Pueblos con, también Irlanda, ¿no? Irlanda, excelente también. Excelente lugar. Pensilvania con Y las- lo de los vampiros. Ujú, son lugares que conservan mucho su cultura. Bueno, volviendo al tema de los muñecos. Sí. Ahorita hay una influencer colombiana. No sé si has escuchado de esto. No, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama esta vieja? Yo soy una señora viva alejada de todo. Gina Calderón. Todo el mundo conoce. Ginita. La guaracha, guaracha, hijo. Ella compró acá un lugar en Santandercito, allá abajito. Ahí sí Allí podemos nomás. ir. Sí. Sí, ahí podemos ir hasta Ancicla. Charleme. Eso. Hable, no, El cual man. dice que tiene un bosque de los muñecos, que trata la historia de que la hija se le perdió a una familia que vivía ahí o a una señora que vivía, algo así fue que comentan sus historias, y ellos ponían muñecos para que la niña regresara, para que la niña llegara, Es que- y cada vez ponían más y más muñecos para que la niña De hecho, llegara. hay muchas películas de terror en las que se ve el típico muñeco, que es como el típico muñeco para atraer el espíritu de niños y niñas. Ajá. O sea, de hecho, los muñecos vudú también se basan en eso, pero esa es otra historia. Es otra historia Es para que otro mejor podcast. dicho, este podcast... Tenemos material. Entonces, digamos, Material ella cuenta la historia que después. por eso lo compró. Pues todos sabemos que esa vieja es pura pantalla. De hecho, me Pero- acabé de acordar, qué pena que te interrumpa, esposo, pero sí, o sea, mi problema es que si yo no digo las cosas de una vez se me olvidan, sí. Hay una parte en Pereira, por Cuba, que es un pueblo, es como Soacha, en donde hay unas rejas altísimas y hay como que desemboca un río o un riachuelo o algo así. De hecho es que hay agua ahí. Y hay muñecos en las rejas porque dicen que ahí hay niños que botó Garavito. O sea, que ahí como que los botó, los cadáveres de los niños. Bien sabemos que Garavito violaba, no solo violaba, sino que también agredía físicamente en el acto. Era el modus operandi de él. Apuñalar al niño mientras tenía la penetración y torturarlos. Y después hacer como si fuera un enfermo esquizofrénico. Que no te creemos, Garavito. Gracias. No creemos tu versión. Entonces, esta vieja Obvio, pues o sea, tiene ¿qué pues todos sabemos que esta vieja vive el escándalo y todo, pero mucha gente quiere ir a su hotel por ese bosque. Por el bosque de los Aguantaría ir. muñecos. Entonces, No nos va a sabía, tocar qué ir gran para dato. tenemos que ir para alimentar nuestro morbo. De hecho, hay una fábrica muy cerquita aquí al Charquito, que también está abandonada. Y me contaba mi profesor de teatro que ahí hacían brujería. Que hay 3 palos, que eran 3 llamas, el cual las brujas encendían para hacer todo tipo de cosas. Pues digamos, hablando ya ahorita hace rato, nombramos Maiporé. Sí. De hecho es otro lugar que queda muy cerca acá en Soacha. Ajá, es prácticamente. una casona abandonada. Exactamente, es una casa abandonada, Ujú. la cual
no sabemos con certeza la historia. Queremos saberla si alguien sabe. Si alguien sabe y no Mal por él la historia. Invitadísimo al podcast para que la cuente. Sí, de una. Y pues nada, o sea, esa casa ya está supremamente abandonada, se siente una vibra muy pesada. Nos hemos asustado ya Nos como hemos asustado 2 veces. horrible. Y es algo que digamos que también se utiliza para la brujería. Cuando fuimos había huesos, no sabemos de qué, no queríamos saber tampoco. Sí, y hay un total. pentagrama en el techo. En el techo, en lo muy alto. bien grabado. Muy bien grabado y es muy raro que esté allí. Total. También porque el espacio, o sea, el espacio nos dice que allí han pasado muchas cosas. Sí, total. O sea, Y recientes. y sí, exacto, y no sabemos de quién fue la casa y por qué está allí y por qué esa es la única casa ahí. Entonces queremos saber todo este tipo de cosas. Pero la casa es hermosa, es como una casa quinta. Total, si alguien quiere, o igual, también hay personas que, digamos, no han ido, bueno, se han ido, pues no Ajá. sean. Eso es otro lugar que es chévere por la experiencia. Sí, es chévere y no es muy lejos. En el top número 4 tenemos cárceles del mundo, o bueno, de Latinoamérica. Tenemos la cárcel de Ushuaia, que funcionó como una cárcel entre 1902 y 1947. La dureza de las condiciones climáticas, el aislamiento geográfico de la ciudad más austral del mundo reforzaba la seguridad del presidio, destinado a delincuentes comunes, reincidentes y de la más alta peligrosidad. Como te decía ahorita, albergaba niños que eran asesinos seriales desde muy jóvenes, porque en ese entonces casi no se veían los penitenciarios. Ajá. Tiene otro nombre, pero la verdad no recuerdo bien. Ahorita lo tenía en Centros el punto. penitenciarios. Centro penitenciario. Sí. Ah. También a veces para detenidos políticos. Imagínate, o sea, estaba todo revuelto. Todo revuelto, toda la mierda. Se ubica frente a la esquina de las actuales calles Yaganes y Gobernador Paz. De la ciudad de Ushuaia. Está difícil de leer esto, es como un trabalenguas. Sí. Allí llevaban a los delincuentes más peligrosos, como te decía, pero la verdad no me sorprendería encontrar una o varias historias de gente inocente o detenidas injustamente por la xenofobia o por su orientación sexual. Los jotos, como le decían en México. Por ejemplo, la cárcel de Lecumberri, situada en Juárez, México, en donde muchos homosexuales fueron detenidos y llevados allí. Muchos hombres también se suicidaron. A veces se escuchan, o sea, dicen que a veces se escuchan los gritos o los lamentos de los presos cuando ya no hay nadie allí. Muy conocida también porque estuvo detenido el Divo de Juárez, Juan Gabriel, en esta cárcel. Si no hubiera sido por la esposa del dueño de la cárcel, la historia de nuestro Divo sería otra. Otra cosa que apareció, ¿no? Sí. Qué locura. ¿Tú crees eso? Yo no creo mucho. Que apareció, eso fue el año pasado, ¿no? Sí. Que apareció Juan Gabriel. ¿Tú qué dices? Sí, es cierto. ¿Será? Él fingió la muerte. ¿Será que claro. sí? Sí, obvio. Pero porque nunca más se volvió a hablar de eso ni nada, yo no sé, pudiera... Lo que pasa es que la Es que fama... salió repaila. Lo que pasa es que la fama obstruye. La fama no es como la pintan. Obvio no. La otra vez me estaba viendo un documental sobre Menudo. No sé si has escuchado Menudo. Me suena. Al parecer nadie sabe qué es Menudo, pero Me de suena. pronto tu mamá sí sabe qué es Menudo. No. Yo creo que sí. No. Pregúntale. No, pregunta, pero Súbete a mi moto. ¿Es eso? Obvio. Sí. Nunca has conocido una muerte. Sí, Soy una tiene. tía. Imagínate que hay historias de. Era un grupo de niños que eran entre los 10 y los 15 años por su voz. O sea, porque obviamente ya le madura la voz al hombre. Entonces ya no pueden seguir cantando, pero a partir de eso se forman muchas cosas de que como eran niños, no vivieron su infancia al total, no vivieron en esa época de colegio. La fama obstruye, la fama no
las teorías conspiratorias de Michael Jackson. De Michael Jackson, de Cancerbero, de ABC. Totalmente. Todo lo que surgió el año pasado con la salida de Anonymous y toda esa vuelta que dices, wow. Los reptilianos y los arcontes. Los reptilianos. Ajá. Que vienen Queen Elizabeth II. Es que vienen siendo los mismos. Los del triangulito. Illuminaris. Es que eso es para otro podcast. Eso va para otro podcast. Lo de los reptilianos y los arcontes. Eso, totalmente. Es que hay una organización. Que Barack Obama no es bueno. Sí. Hasta Joe Biden siento que está ahí metido. Que Trump se hizo pasar por, o sea, hizo todo lo que hizo por una venganza, la venganza del papá de alguien. Ay, no sé, es que se me olvidó, pero eso es una historia re heavy también. En conclusión, no crean todo lo que ven en televisión. Sí, totalmente. Créanos a nosotros, no mentiras, mucho menos. Pero no, sí, de pronto pues podemos. Es que hay muchas cosas que uno quiere decir. Son muy subjetivas. Exacto. Tú eres y a veces sí conectan, otras veces es como, no, estos maricas están hablando pura mierda. Pero así como digamos para alguien que diga, wow, qué mierda es eso, para entonces en wow, otros curiosos que dicen, uy. Sí, porque sí, se conecta con algo que hay en otro lado. Realmente ni la madre de Teresa de Calcuta era buena. No, nadie. Pero bueno, continuemos. Lo dejamos para otro podcast. Otro podcast. Por último, en nuestro top tenemos los sanatorios, los loqueros, los manicomios, como lo quieran decir. Ya sabemos que en cada país hay uno o más de uno donde habitan historias escalofriantes. Es que, verdad, la gente... O sea, antiguamente llevaban a las personas homosexuales o la gente que tuviera problemas, porque antes la psicología era muy primitiva. Total. Digamos, no sé si te has visto la serie de Freud. Me decepcionó. En Netflix. ¿Te decepcionó? Sí. Guay. Porque es que Freud... Es que hay las teorías que tiene Freud, todo Freud es mejor. yo y no como sé. que mancharon el nombre. Y como... todo lo que hicieron con él. ¿Qué hizo? O sea, Freud es el padre del psicoanálisis. Como que agarran y le escupen en la cara con esa serie. El cual nos dice, nos enseña toda una teoría del Nuestro desarrollo padre psicosexual. Freud. Todo, o sea, absolutamente todo que tiene mucho sentido. Que mejor dicho, Dios mío, es Freud. Y en esta serie... es Freud. Lo vi en una tiltar como que era un adicto a la cocaína frustrado. Es eso. Depresivo que no era capaz de depresivo precoz. Total. No. No mames, no. Yo juraba, yo tenía mis expectativas porque cuando yo vi que iba a hacer una serie de Freud, yo decía, wow, van a contar la historia de cómo empezó todo el psicoanálisis. Ya que lo has visto, me gustaría decir un poco también sobre el sanatorio que muestran ahí. No sé si te has visto de pronto American Horror History. No he querido verme la persona. Pero ¿te has visto Rachel? Tampoco. Bueno, todos estos que te mencioné muestran como las historias de los sanatorios que ponían a los pacientes en altas temperaturas de agua y luego los ponían en temperaturas muy bajas. O los electrochoques. O aislarlos en habitaciones, muy aparte de que, digamos, no sé si fue en Uruguay o en Guatemala, que es considerado el peor sanatorio de América Latina, porque violaban a los pacientes, les daban las píldoras, eran de vaca y de caballo, o sea, eran como calmantes para vacas y caballos. ¡Qué locura! Y los mantenían abstinentes, adictos a la droga. Como en muchos orfanatos también. Sí, total. O sea, de hecho, hablando de series un poco, ya entrando en gas, está, digamos, Gambito de Dama. ¿Has visto Gambito de Dama? Exacto. Todo lo que decían, no, o sea, como dato curioso, de hecho yo me topé por ahí una vez scrolleando en Facebook. Era en Estados Unidos, antes en los orfanatos les daban calmantes a los niños para que como que no se dejaran como llevar por la depresión, de pronto por la razón por la que estaban ahí. Ahorita ya los quitaron, hay algunos de los que todavía lo dan. Es que los vuelven muy dependientes a eso. Entonces eso forma una adicción. Es como el café. Nadie cree, pero la adicción al café es real. La adicción a tus besos también. Yo no sé. Que
Qué chiste tan bueno, qué chiste tan bueno me estoy lanzando. Ya puedes respirar, tranquilo. Basta. Como te decía, el sanatorio Durán, no, pero la adicción sí es Sí, eso es real, totalmente cierto. o sea, a todo, Sí. al computador, a un juego, Total, y es algo involuntario. al perico, a las tachas Tachas y perico, tachas. Está en República Dominicana el sanatorio Durán y quisiera hablar del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, que tenemos que ir también. Quebró y está abandonado, pero estoy segura que ahí también hay historias. No conozco la historia de este hospital, solamente sé que quebró porque es lo único que pude conseguir. De hecho, hay muchas personas que viven allí, porque empleados que viven allí porque no les pagan sus liquidaciones o sus sueldos, entonces se fueron a ir a este hospital. Pero tú lo ves y lo que te decía, pasas y se siente No, man, pesado, o sea, se siente... Es que eso suele pasar. Y esos también son lugares muy interesantes de conocer porque Total. también albergan historias. Wow, por ejemplo, los de aquí de Cibate. Exacto. Hay lugares que, por ejemplo, una vez fuimos y estaban así como las personas que están ahí, que en realidad no sé cómo ¿Cómo llamarlos cuidando? no, las personas internas, los internos, no sé cómo decirlo sin que suene tan Pacientes. despectivo. Los pacientes. Afuera y pues era cosa loca, obviamente uno sabe, de pronto ve personas con Alzheimer, hablando solos, que no saben, vimos a una señora golpeándose contra la pared, Sí. entonces, y uno no sabe qué es lo que pasa allí. Hay muchos libros, es que hay algo muy, muy curioso. El enfermo mental puede ser tratado y en cierto punto puede ser curado. El problema es la gente. El problema siempre va a ser la gente. O sea, Total. si a ti te conviene tener a alguien interno porque eso es lo que te hace ganar plata, tú lo vas a tener interno. Tú lo vas a mantener ahí. ¿Sí me entiendes? Al igual que los doctores. O sea, hay muchos doctores. Digamos, este caso de... no me acuerdo, pero había un asesino serial que al tipo le daban cierta dosis de pastillas y con esas pastillas dormía a sus víctimas. Y los violaba, los descuartizaba, hacía lo que fuera, porque él tenía el modus operandi de que le gustaba tener a la víctima inmóvil mientras hacía lo que hacía. O sea, que no se moviera, como un maniquí. Ujú. Entonces, los mismos psicólogos se encargaron de muchos casos de brindarles esta herramienta que obviamente en Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, tienes que ir con una restricción médica a pedir medicamentos. Entonces eso también es lo otro. O sea, los mantienen abstinentes en vez de brindarles una solución inmediata. Y Es que esto eso también pasa. hace que se sientan adictos. Sí, total. Adictos al tramadol, a las pastillas para dormir, adictos a todo este tipo de cosas. Es que eso es... Y no son genial. cambios como tal, no son cambios en pro de las personas, sino para tenernos ahí. Sí, porque yo también en algún momento tenía mis medicamentos que me dopaban. Sí, Y yo acá todo feliz, marica, yo todo feliz tomándomela para poder dormir rico. ¿Y eso qué? Digamos, sí, lo ahorita, sé. otro material para otro podcast, lo que son los trastornos de pronto mentales. Sí. Es chimba, es un tema que abarca... También eso Muchas cosas. se puede conjugar con el tema de los asesinos seriales de ahorita que lo estamos Total. diciendo. Y eso, digamos, eso sí, porque básicamente una persona se deja llevar mucho por eso, por los trastornos y por todo lo que pasa, y por eso es que llegan a cometer lo que cometen. La infancia. Ajá. Bueno, Te digo, eso también depende. la Bueno, in- sí. Sí, depende, pero de todos los casos que he visto, la infancia te marca mucho. ¿Tú sabías que Muchísimo. tú comienzas a usar tu sentido de memoria desde el primer año Ujú, total. hasta antes, si te lo propones? Y de hecho hablando de lo que hicimos ahorita de Freud nos dice que nosotros forjamos nuestra personalidad Ajá. desde el año 0 Exacto. hasta los Sí, muy 12 cierto. años. Entonces, muchas veces lo que somos hoy en día son acuerdos que tenemos y que de pronto algunas veces sí las cambiamos, pero como tal, la base de nuestra personalidad fue lo que forjamos en nuestra infancia. Hay momentos de nuestra vida en los que
recordamos traumas. Ajá. Y sin tú darte cuenta, te das cuenta de que, bueno, para hacerlo más fácil, sin uno caer en cuenta, o sea, uno ahí bien distraído, llega a los miedos. Sí, total. Descubres otros miedos que usted decía, que estoy sintiendo miedo y por qué. Entonces ahí si tú te pones a profundizar, si una persona profunda, consciente de sus sentires, va a comenzar a decir por qué estoy sintiendo esto y va a comenzar la misma memoria le va a estar botando recuerdos, tal vez de la infancia, de la adolescencia. Claro, pero igual, tenemos material para otro podcast. Bueno, como les decía, hay también muchos lugares que en América Latina está el pueblo fantasma de Chile, que era una fábrica minera que pues también tuvo ciertas contraindicaciones y pues quedó abandonado. Maiporé, el Charquito, el Salto, que nunca ibas a esa casa del Salto. Es que nosotros tenemos muchas cosas para conocer increíbles. Uh-huh. Y acá en nuestro país, en general, hablando pues general, hay cosas increíbles para conocer y yo estoy seguro que cada pueblo y cada ciudad tiene como su historia, su leyenda. Que si uno se pone a escalar en ello y se pone a como a profundizar en eso, se va a encontrar con cosas geniales. Es tema de conversación en cualquier momento tú te has puesto con tus panas ahí a hablar y decir, oigan, miren que una vez me asustaron así, asá, yo estaba en un pueblito, miles de historias así. Muchas veces, como todo, digamos, yo digo, anhelo viajar muchísimo, pero antes de salir me gustaría conocer muchísimo la cultura de nosotros. Te acompaño. De un road trip. Porque, digamos, sí, es como o sea, debemos conocer mucho sobre nuestra... debemos conocer mucho sobre nuestra cultura, o sea, sobre nuestra cultura, sobre lo que guarda nuestro país, en vez de salir. Obviamente, por fuera hay cosas increíbles, pero acá también. Digamos, es para más la finca como... de Uribe. Le expropiamos el terreno así. Señor Motosierra. Entonces, es eso. Yo, digamos, este podcast ya como... Finalizando. Para finalizar, para darle esto, invitar a la gente a que una de las cosas más geniales que hay para gastar el dinero es viajando. Total. O la experiencia. Y las experiencias que se viven, el conocimiento que uno tiene, el crecimiento. Entonces viajar es chévere porque es tomar cultura. Viajar te libera. Si tú quieres salir de tu zona, si tú te sientes ahogado rodeado de toxicidad, quizá que crea la misma monotonía, viaja. Desaparece, huye lejos. Exactamente. Y mucha gente dice como no hay plata, pero o sea, no es necesario. Marica, tenemos cosas tan cerca. Yo digo que más ahorita dice, en la pandemia, o sea. Exactamente. Pero que digo, digamos, en un ejemplo tan pequeño como nosotros que vivimos en Soacha, tenemos lugares tan cerca con historias que uno dice, wow, y uno dice, vamos a conocer, vamos a hacer, y con un día que uno se despeje es genial. Y ya, total. Digamos, uno ya no lo quiere escalar, si uno ya quiere hacer más cosas, pues obviamente ya ahorra, ya mira qué hace. De hecho, aquí en Soacha, cerquita, por lo que es el Charquito, antes yo iba mucho a caminar por esa zona, que habían pictogramas, cosas ancestrales. Fuimos a la roca del Barón del Sol con un amigo y la conocimos. O sea, hay mucha gente que vive aquí en Soacha y no sabe, bueno, el dibujito del Barón del Sol. Ah, sí, qué chévere el dibujito. Pero dicen, oigan, ¿será que eso sí existe? Sí existe. Está la roca allá y el pictograma. El total. Y entonces son cosas que así, o sea, digamos, que son para... Hay que aprovechar. Y digamos, cuando uno se está cargado de eso, salga y trate de conocer nuevos lugares que uno tiene por ahí. Y ya, digamos, más adelante la vida le dará la oportunidad a uno de conocer los lugares que pues nos ofrece el mundo en sí, lo que hablábamos hoy, que son lugares que son chéveres de conocer. Hay muchísimos lugares, hay cuevas, hay parques de atracciones abandonados en Japón, en Berlín, que son ahorita utilizados como estudio de grabación, pero sería muy chévere ir a todos esos lugares. No olvidemos las mansiones abandonadas. Había una mansión que también salió serie en Netflix, que habían... creo que sí sé, pero no... La vieja construía habitaciones para cada fantasma, porque había muerto mucha gente. Entonces, para tenerlos
abajo control les hacía una habitación para que se quedaran ahí a vivir Qué tranquilos. Entonces digamos eso. La mansión Milhouse. Milhouse, sí, algo así. Sí, algo así. Milhouse, no. No, entonces pues, Milhouse. básicamente es eso. Pues ya, yo digo, creo que es todo por hoy. Ya. Sí, me gustó mucho este podcast. Estuvo muy chévere. Se fluyó muchísimo. No, dimos datos curiosos. Dimos datos curiosos, Que recomendamos yo creo que lugares al de menos Colombia. una persona se va a quedar diciendo como parce, Illuminatis, Arcontes, esta cárcel, este sanatorio, Armero. Y no lo pensamos. Armero. Entonces, sí chicos, investiguen, indaguen. Conozcan, viajen, es muy chévere. disfruten. Es divino poder fluir, hablar tanto con una persona. De hecho, ese es el sentido de este podcast. Salir de lo rutinario, hablar un poco, que nos acompañen en esta experiencia, que ustedes y nosotros aprendamos juntos. Me gustó mucho, espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros grabándolo. Eso es todo por esta noche tan amena. Genial. Chao amigos, muchas gracias. Nos veremos más adelante en otro podcast. Nos escucharemos Sí. con Lisa y con otros. De pronto, quien quita, un día yo sea el que esté manejándolo. Nos han invitado. Sí. Invitadísimos todas las personas que quieran participar. Claro que Obviamente, sí. nos Ya escriben. desde el otro mes vamos a empezar a grabar con invitados para seguir conspirando Y Y hablando. haciéndonos acá y saquando aquí información que uno diga, wow. y riéndonos. Diga, wow. Oh my Siento God. que me gusta demasiado. Y eso me tiene preocupado. No sé cuál es esa canción. TikTok, weona. Entonces, chao, amigos. O sea, weón, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ubícate, neni. Bueno, un abrazo psicológico a todos por si lo necesitan, por si no les han dicho que los quieren, los quiero. Ah, Y tomen agua. sí, chao, chao. Chao, chao.